Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos hoy a una mini breve introducción a una historia del yoga. En el canal, como sabéis, hemos hecho varias veces, 2 veces, los Yoga Sutras de Patanjali, que serían como el yoga clásico. Pero creo que está bien poder tener una introducción súper breve, porque sobre el yoga hay escrito lo que queráis y un poquito más, acerca del yoga, hasta llegar al Elastic Girl, Elastic Man del yoga de hoy, el Hit Yoga del calor, el Marca Yoga, la tienda del yogi. Sí, hace falta esto. Cosa que me parece fantástica para hacer deporte, pero creo que está bien poder hacer una mini introducción para sacarlo de la parte ocio y también conocer la parte sacra. El yoga significa unión. Es considerada una disciplina tradicional, espiritual, física y mental. Lo de física y mental, yo ahí lo dejo, lo de metafísica, originada en la India. El yoga es una de las 6 darsanas ortodoxas del hinduismo, en la que aparece la meditación y el sentido o la esencia de la liberación, siendo su texto principal el Yoga Sutra. Ahora luego vamos a entrar. Esto es una introducción muy breve que la podéis encontrar en cualquier lugar. En la actualidad hay un montón de escuelas como la del Raya Yaga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, Bhakti, Ashtanga, Vinyasa Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga y todo lo que queráis. El arqueólogo británico John Marshall encontró en Pakistán, exactamente en realidad, en especial en Mohenjo-Daro, un sello con figuras datable hacia el siglo XVII a.C. de la cultura del Valle del Indo. En 1931 publicó su interpretación imaginando una supuesta criatura antropomorfa con cuernos en una posición sentada con las piernas cruzadas. Marshall elaboró 4 hipótesis aún no confirmadas. Una es un varón sentado y sería el dios hinduista Shiva. Como está rodeado por un rinoceronte, una vaca, un elefante, un tigre y un ciervo, Marshall afirmó que se trataba de Shiva con Pasupati, el señor de las bestias, y con ese nombre bautizó el sello. El varón sentado con las piernas cruzadas estaría practicando una postura de yoga asana. Por lo tanto, el yoga tendría por lo menos 35 siglos de antigüedad. Es la foto que acompaña a este audio. Dicho esto, vamos a entrar un poquito más en profundidad. Según el pensamiento hindú, nuestra forma habitual de vivir es lo que se llama samsara, la existencia cíclica, caracterizada por la insatisfacción, no felicidad plena, que se debe a la imposibilidad de satisfacer todos nuestros apegos o deseos compulsivos, que proceden de la ignorancia, avidya, de nuestra naturaleza trascendente. Acciones para satisfacer los deseos. Estas acciones producen samsaras, impresiones inconscientes que causan vasanas, tendencias latentes, hábitos de acción. Tradicionalmente, esta descripción de la condición humana va unida a la creencia en la ley del karma. Las acciones buenas nos llevan a situaciones buenas y las malas a situaciones malas. Esto es bastante básico, pero básico como de comienzo de aprender el abecedario, es mucho más profundo que eso. Y si ya lo conectamos con Krishnamurti y todos los que cuestionan esto, y ya lo conectamos con Dolores Cannon, yo os doy datos porque aquí estamos para preguntarnos cosas. Pero hoy estamos centrados en una breve historia del yoga tradicional. La liberación de esa situación deficiente se logra mediante el conocimiento experiencial de nuestra verdadera naturaleza. Ese conocimiento hace que se superen los apegos y de ese modo se alcance un modo de existencia caracterizado por la ecuanimidad, la libertad interior y la empatía
con los otros seres. Se llama yoga, en sentido estricto, a cualquier camino espiritual hindú que insista en la práctica del autocontrol psicofísico y la concentración mental como los medios principales para llegar a la liberación. Esta forma de yoga incluye, por ejemplo, el yoga clásico y los yogas tántricos. Repito, se llama yoga en sentido estricto a cualquier camino espiritual hindú que insista en la práctica del autocontrol físico y la concentración mental. Fijaros que en la palabra, que yoga es unión, en esta definición, aquí no hay nada de sagrado. Miradlo bien. Cualquier práctica o sistema, que llama camino espiritual, pero que se fundamenta en autocontrol. ¿Qué tiene el autocontrol de espiritual? Autocontrol psicofísico y concentración mental. Y sí, para mí sin duda, el yoga, que si lo comparas con lo que dice Gurdjieff, el cuarto camino, los tres caminos, el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi, y él dice que el cuarto camino es el que importa. Yo siempre lo he asociado, igual por error, o lo que más me ha interesado de ese yoga a partir de los ejercicios, pero lo he llevado siempre a un lugar interior. Pero sí, en el yoga, en este yoga clásico, parece ser que el componente físico, psicofísico y mental es importante. Se llama yoga, repito, en sentido estricto a cualquier camino espiritual hindú que insista en la práctica del autocontrol psicofísico y la concentración mental como los medios principales para llegar a la liberación. De esta forma de yoga incluye, por ejemplo, el yoga clásico y los yogas tántricos. En sentido amplio, un yoga, otra definición de yoga, el yoga es cualquier camino hinduista hacia la liberación, como los caminos de devoción, conocimiento, meditación, acción, etc. En ese sentido amplio, el yoga es lo mismo que la espiritualidad hinduista. Entonces tenemos ya como dos definiciones de yoga. Una que abarca la meditación. Yo creo que la meditación existía desde el primer tiempo, pero es igual. También está en la acción, también está en la devoción. Hay un libro por ahí que yo uso, un librito pequeño, 3 caminos hacia la liberación, devoción, ultraje, y el otro no me acuerdo cuál es. Creo que es de René Guénon. Y dicho esto, como breve introducción, vamos a revisar un poquito las etapas de la tradición del yoga, sobre todo de ese yoga en el cual incluye la meditación. Entonces, por ejemplo, tenemos un yoga preclásico que incluye el yoga de los Upanishads, siglo VII-III a.C., y el yoga de las epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, siglo IV a.C. Sobre todo el de los Bhagavad Gita, que es el capítulo principal del Mahabharata y el texto más popular del hinduismo. Hay un yoga clásico en el que se recogen los Yoga Sutras, aforismos sobre el yoga de Patanjali. Ese lo tenéis explicado en 6 vídeos. Y sus comentarios. El principal comentario es el de Yoga Vasida de Vyasa. Hay un yoga postclásico. El Vedanta es la escuela filosófica y espiritual del hinduismo basada en las enseñanzas de los Upanishads que se sistematizaron en los Brahmasutras, aforismos sobre lo absoluto. Hay distintas escuelas de Vedanta. Las más conocidas son el Advaita Vedanta, no dualista, cuyo principal representante es Shankaracharya, el Visiddhadvaita Vedanta, no dualista, con diferencias, de Ramanuja, y el Vaita Vedanta de Madhva, del siglo XII. También hay yoga en los Puranas, compendios de mitología y espiritualidad. En los Tantras, desde el siglo VI. Y en diversas corrientes sectarias del hinduismo. Los sátivas o devotos de Shiva, como por ejemplo los Nash, o el saivismo de Cachemira, los Vaisnavas, devotos de Vishnu, los Saktas, devotos de Shakti, etc.
Hay un yoga del conocimiento, o Jnana Yoga. Es la forma más antigua de yoga. Se encuentra en las Upanishad, el Advaita Vedanta, el Saivismo de Cachemira. Aquí vamos a resumir un poco la versión más conocida, que es la del Advaita Vedanta. Aquí he hablado mucho del Advaita Vedanta, del no dualismo, a través de varios autores que a mí me gustan mucho. El yoga del conocimiento afirma la no dualidad, Advaita de lo real. Solo hay una realidad absoluta, el Brahman, que es la única realidad eterna, la conciencia universal en la que aparecen todas las cosas, la felicidad o plenitud total. Ese Brahman es mi verdadero ser, Atman. Yo soy el Brahman y es el verdadero ser de todas las cosas. Todo esto es el Brahman. La enseñanza del Advaita Vedanta se resume en esta frase: el Brahman es lo real, Satya, lo absoluto eterno. El mundo es falso, mitya, relativo, transitorio, y el Atman es el Brahman. Los individuos estamos sumidos en la ignorancia, a la que también se llama Maya, la ilusión cósmica, porque nos hace percibir la realidad equivocadamente. Creemos que somos un yo individual, Jiva, que vive en un mundo Jagat, múltiple, gobernado por Dios, Ishvara. Esta visión es errónea porque confundimos el Jiva, el yo individual, relativo o falso, con el Paramatman, el yo supremo, nuestro verdadero ser, que es el Brahman. En realidad, el individuo, el mundo y Dios no son otra cosa que apariencias del Atman Brahman indivisible. La práctica del yoga, del conocimiento, consiste en la autoindagación, es decir, en investigar quién soy yo. Eso se realiza en 3 fases. 1. Escuchar las enseñanzas vedánticas de labios de un maestro que lo haya asimilado. 2. Reflexionar personalmente sobre esas enseñanzas. 3. Cuando se haya comprendido suficientemente dicha enseñanza, meditar sobre ella, manteniendo en la mente esa comprensión hasta que se asimile completamente y se vuelva espontánea. Para comprender y asimilar las enseñanzas del Vedanta es necesario tener una mente pura. Dicha purificación se puede lograr mediante la práctica de Karman, la acción correcta, el yoga de la acción, y Upasana, la concentración, los yogas de la devoción, el autocontrol físico, etc. Es decir, mediante la práctica de los otros yogas. Hoy, en este texto y en otro texto que voy a hacer en los próximos días acerca del budismo, una breve historia del budismo, no voy a opinar nada, hacer análisis, porque lo que me interesa simplemente es que cada uno de nosotros, a través de lo que hay y leyendo, escuchando, buscando, practicando, lleguéis a vuestra propia conclusión, porque si no, entraríamos en un sinfín de preguntas que aquí se pueden hacer y que yo me hago, y que creo que también ya en el canal hablo mucho de eso, como para, en esta breve historia del yoga, entrar en detalle. Pero ya sabéis, preguntaros todo, cuestionaros todo. El yoga clásico, Raya Yoga, Astanga Yoga. El yoga clásico es el de los Yoga Sutras. La filosofía de este texto es semejante a la del Samkhya, escuela clásica del pensamiento hinduista, cuyo texto fundamental es el Samkhyakarika de Isvaraksana. El Sankhya, término que significa enumeración, afirma que hay 25 clases de realidades, o tattvas. Un número indeterminado de purusas, almas espirituales inactivas, eternas y cuya única cualidad es que conocen, son sujetos puros de conocimiento. Estoy ahora mismo citando estas 25 clases de realidades. 2. La prakti o materia, una sustancia eterna y dinámica que está compuesta de 3 gunas, cualidades: tamas, la pasividad; rajas, la actividad; y sattva, el equilibrio. La materia es cíclica, tiene épocas de latencia o ausencia de manifestación en la que está indiferenciada como dormida, y épocas de expansión o manifestación en que se despliegan como los tattvas del 3 al 25 o como las cosas que componen el universo material. En las épocas de manifestación, la materia se va desplegando gradualmente bajo la forma de los demás tattvas materiales, empezando por los más sutiles y acabando por los más toscos, en este orden. El 3. La materia se manifiesta primero como la mente determinadora, buddhi, que es el aspecto de la mente que afirma y niega.
4. De esta sale el ego o autoafirmación y de este los demás tatuas. 5. La mente discursiva, llamada también manas, que delibera y duda. Del 6 al 10, los 5 sentidos, vista, oído, etc. 11 al 15, los 5 facultades de acción, carmendrillas, habla, prensión, locomoción, excreción y reproducción. 16 al 20, las 5 cualidades sensibles, colores, sabores, etc. 21 al 25, los 5 elementos toscos, tierra, agua, fuego, aire y espacio. Estos tatuas son las realidades que componen la totalidad cósmica del universo y también cada una de sus partes, los individuos. Según la Sankhya, la esclavitud consiste en creer que somos seres materiales cuando en realidad somos espíritus puros. La emancipación se consigue por el discernimiento entre el espíritu y la materia, es decir, por la capacidad de distinguir entre nuestra naturaleza espiritual y el individuo material. Como veis, simplemente con esta brevísima introducción al yoga, pues le resulta muy fácil que sea atractivo. Claro, yo esto lo comparo constantemente con los textos cristianos, católicos, que son tremendamente aburridos, enroscados, de un dolor, de un martirio, y que hablan de liberación, sí, porque el cristianismo, el catolicismo habla de liberar, de resurrección, pero lo hace desde un lugar que es como, madre mía. Aquí también podemos entrar a buscar muchas cosas y hacer muchos análisis y hacernos preguntas acerca de cómo se hace, de la presencia de un gurú, que también al final es una imposición, aunque ellos dicen que no, pero bueno, hay de todo, o yo así lo creo, pero fijaros, es que es súper atractivo. ¿A quién no le va a interesar preguntarse esas cosas? Pues yo creo que a todos, a muchísima gente. Ese ha sido, yo creo, y es la gran joya que tiene el yoga, incluido el budismo y el hinduismo, de atracción hacia Occidente. Porque nos habla desde un lugar que luego es complejísimo, luego es súper complejo. Pero en principio es un lugar pues amable de liberación. En los Yoga Sutras, Patanjali acepta la filosofía del Sankhya, pero le añade un 26º tattva. Además de los espíritus y la materia con todos sus derivados, existe Isvara, el Señor o Dios, un Purusa que nunca se ha confundido con la materia. Por ello, es un ejemplo para el yogín, que lo puede utilizar como objeto de culto y meditación, pero no es un verdadero Dios porque no hace nada, es completamente inactivo, como todos los purusas. Por eso se dice a veces que el yoga clásico no es un teísmo, sino un deísmo, filosofía según la cual hay un Dios, pero que no interviene en absoluto en los asuntos del universo. Lo más típico del yoga clásico no es su filosofía, sino el estudio que realiza de la mente, chitta, y del modo de controlarla, nirodha. Su objetivo es ir logrando gradualmente el autocontrol físico y mental, y en consecuencia, la concentración de la mente. Este control mental facilita el discernimiento entre la materia y el espíritu y la consiguiente liberación. El autocontrol psicofísico se realiza en 8 etapas que van de lo más exterior a lo más interior y que sistematizan distintas prácticas morales, ascéticas y místicas de la tradición de los renunciantes, los ascetas errantes que abandonaban la sociedad buscando el conocimiento liberador. Ahí también podemos hablar de muchas cosas, pero hemos dicho que hoy no. Estas etapas son las siguientes. Abstinencia, conocido también como yamas, no violencia, veracidad, castidad, no robar, no recibir. Pues si en las abstinencias metemos la castidad, es decir, si nos ponemos a no tener cópula para producir hijos, pues se hubiesen quedado solos. Esa es la primera cosa. 2. Disciplinas, ni llamas, pureza, contento, ascesis, estudio, entrega a Dios. 3. Postura, los asanas famosos de meditación. 4. Control de la respiración, pranayama. 5. Abstracción sensorial, pratyahara, apartar los sentidos de sus objetos. Esa es interesantísima. 6. Concentración, dharana. 7. Meditación, dhyana, ininterrumpida. 8. Absorción, samadhi, concentración completa. Cuando la mente completamente enfocada en samadhi contempla la diferencia entre el espíritu y la materia, la mente se va purificando, la ignorancia acaba por desaparecer y se alcanza el aislamiento total. Las etapas del yoga de Patanjali,
han seguido practicándose hasta la actualidad, pero normalmente se ha rechazado tanto el dualismo entre espíritus y materia como el deísmo y se les ha sustituido por un adualismo del Brahman impersonal o por un verdadero teísmo. Es decir, se ha preservado la parte práctica y se ha modificado la parte filosófica. Y aquí ahora podemos viajar brevemente hacia otros tipos de yoga. El Tantra, en esa introducción básica, y Hatha Yoga es una corriente religiosa y espiritual que existe al menos desde el siglo VI de la era cristiana y que ha influido en todas las religiones de la India, antes de Cristo. Veamos algunas características del Tantra hinduista. Por ejemplo, lo divino tiene dos aspectos: un Isvara, Dios, aspecto masculino, pasivo y trascendente al mundo, y un Shakti, la fuerza, aspecto femenino, activa e inmanente en el universo material. Todo es divino. El hinduismo en general admite que además de nuestro cuerpo físico tenemos un cuerpo sutil, pero el Tantra describe detalladamente su fisiología mística. La fuerza vital, prana, circula por canales sutiles, nadis, que se conectan entre sí formando plexos sutiles chakras. En el chakra, situado en la parte inferior del cuerpo, reposa el Kundalini Shakti, la fuerza enroscada. Una serpiente que representa simbólicamente toda la energía del universo. El objetivo de la práctica espiritual tántrica es purificar las nadis y despertar la Kundalini para que ésta vaya ascendiendo por el canal central, activando los chakras y con ello las capacidades del individuo, desde las más toscas hasta las más elevadas. Cuando llega al séptimo chakra, situado en la parte superior de la cabeza, Kundalini se une con Shiva, la divinidad trascendente. El yogín entra en Samadhi, absorción mental, experimenta el carácter divino de todo lo real y cuando, por la práctica, esta experiencia se vuelve habitual y espontánea, alcanza la liberación. Tenemos también el yoga de la devoción o Bhakti Yoga. El yoga de la devoción presupone una concepción personal de lo divino. Hay un dios o diosa único que es el creador, conservador y destructor de todo cuanto existe, es omnipresente, omnipotente y omnisciente, es el soberano del universo y salva a sus devotos por su gracia. Más adelante se le llega a atribuir también amor infinito y dulzura. Hay teologías devocionales dualistas de la diferencia entre Dios, las almas y el mundo, y adualistas de la identidad entre esas tres realidades. Pero la más extendida son las teologías de la identidad en la diferencia, que defienden una visión del mundo panteísta. Las almas individuales y el mundo material existen eternamente en Dios. Tenemos también el yoga de la acción, que es el Karma Yoga. El texto clásico sobre esta forma de yoga es el Bhagavad Gita. Y los principios fundamentales del yoga de la acción son los siguientes. La acción que se realiza para satisfacer deseos ata a la existencia limitada. El Karma Yoga consiste en dejar de actuar por satisfacer deseos, renuncia y actuar desinteresadamente, es decir, en actuar por cumplir el propio dharma, deber familiar, social y laboral lo mejor posible, pero sin estar obsesionado por los resultados que no están en nuestras manos. La acción yógica es eficaz y desapegada y se caracteriza por la cualidad del equilibrio, sattva. Las otras formas de actuar que no son yógicas son la acción apegada caracterizada por la pasión, rajas, y la acción perezosa caracterizada por la pasividad, tamas. El yoga de la acción solo puede practicarse basándolo en el yoga del conocimiento, es decir, en la conciencia de que yo soy el Atman inmutable, que no actúa ni padece. En el yoga de la concentración, acción atenta, plenamente concentrada. O en el yoga de la devoción, en la fe de que todo lo hace Dios y yo soy un mero instrumento en sus manos. O también en la realización de acciones como adoración a Dios. Esta parte es esencial, porque aquí define un montón de tipos de yoga. Yo soy un intermediario, no padezco, atención plena, concentración. Y luego ya podemos irnos, por no hacerlo más largo, porque tampoco hace falta más, simplemente una mera introducción. A mí la historia del yoga me fascina. De hecho, hay un vídeo que he hecho por un hindú, está en inglés, en YouTube,
que es larguito, dura como hora y media, es fascinante, como lo explica muy detalladamente, mucho mejor que lo estoy haciendo yo, porque además yo lo estoy contando y él lo está narrando y van pasando una serie de diapositivas importantes. Si lo encuentro os lo añado en el enlace. Y luego pues en el yoga contemporáneo podemos hablar de un camino de yoga espiritual, podemos hablar de Vivekananda, de Aurobindo, de Sri Ramakrishna, del Parlamento de las Religiones, de Aurobindo, como he dicho antes, en su obra La vida divina, de Ramana Maharshi, fascinante, de Paramahansa Yogananda, mi amigacho, autografía de un yogi, con sus propias técnicas, de Swami Sivananda, hay infinitos, y ya Nisargadatta es otro, Anandamayi Ma, esta mujer fascinante, Swami Muktananda, estoy dando nombres que todos seguramente conocéis o habéis encontrado alguna vez. Y luego ya podemos tener tradiciones que tienen que ver más con yo lo llamaría con el Elastic Yoga, pero ahí no voy a entrar mucho. Cada uno que experimente con lo que hay. Bueno, queridos amigos, os dejo con esta como un mini yo del yoga, una introducción básica, sencilla. A mí me gusta mucho, me gusta mucho leer sobre esto, me gusta mucho poner en práctica muchas de estas cosas. También, a mi manera, el tema del gurú, yo nunca he entrado, he escuchado con mucha atención a mucha gente. Intenté por un momento hacerlo, el Kriya Yoga, el Kriya, del que habla Yogananda. Entonces me dijeron que era un proceso de 3 pagos con una vigilancia, sino con un maestro que eliges o que te elige y que tú te explica y te hace seguimiento, lo que tiene que ver con la comida, con una serie de cosas. Y claro, yo cuando me leí la biografía del yogi, que me la he leído un montón de veces, y oí cómo lo hacía Yogananda, pues dije, pues no, va a ser que no. Ya me lo hago yo solo si quiero, además, me lo puedo hacer yo solo, sin duda. Esto diréis, qué soberbio que eres, qué chulo. No, soy desvergonzado. Dejar que los desvergonzados se acerquen a mí. Era lo que dijo Jesucristo, que en realidad lo tradujeron mal. Por eso y así podemos saltarnos y no cambiar cromos y pasarnos de una realidad telepatética a una realidad telequinética, patética, espiritualidad, donde nos la cuelan doblados todos los días, en lugar de meternos a algo sencillito, de práctica mental, que ayuda y nos salvaría de un montón de cosas. ¿La meditación sirve? ¿Sí o no? ¿Los viajes psicodélicos sirven? ¿Sí o no? Así que ya sabéis. Os dejo con esto, con esta breve introducción al yoga. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.